Hoy vamos a hablar de una palabra buenísima. Y el título es Cuidado con la inconstancia. Cuidado con la inconstancia. Y la inconstancia es un tema que tal vez a muchos nos toca. ¿Por qué? Porque yo soy consciente, se los digo que yo soy totalmente consciente de que sí, recibimos el Espíritu Santo, recibimos a Jesús como nuestro Señor, seguimos siendo carne. La palabra es consciente también. Nos dice, sí, ustedes van a ir en un proceso de santificación, pero hasta que no nos encontremos con Cristo y Él no nos haya llevado, no vamos a llegar a la gloria, a ese punto, a la santidad pura. ¿Ok? Entonces, somos conscientes, la palabra es consciente, nosotros hacemos nuestra parte. El tema de que el pastor nos está dando es la santidad. Y qué tema tan fuerte. Las palabras del pastor han sido súper directas. Y hoy vamos a hablar de la inconstancia. Yo les quiero hacer unas preguntas. No les voy a pasar el micrófono porque la idea aquí no es avergonzar a nadie, sino que cada uno de nosotros se va a responder esas preguntas para mí mismo. ¿Listo? Usted diga, mí mismo vas a ser muy honesto y vas a responder esta pregunta. La primera pregunta es, ¿eres de los que culmina un proyecto o fácilmente lo dejas atrás? Tú te pones muchos proyectos, pero rara vez terminas uno de ellos. ¿Eres uno de esos? O tal vez eres inconstante en tu devocional. Uy, no, este es el año de leer esa palabra completa. Uy, pero después del mes, ¿qué pasó? ¿Eres de pronto inconstante en venir a congregarte? Porque puede que hoy ustedes estén acá, pero no sé si son de los de una vez al año o como Andrés, una vez al mes. ¿Eres constante en congregarte? Porque esto es muy importante, el congregarnos. ¿Eres inconstante en tu santidad? Esta pregunta estaba re dura porque con todo lo que nos ha dicho el pastor de la santidad es sí o no. La santidad no es en la mitad, un poquito, a ratos soy santico cuando voy a la iglesia, a ratos no porque es que estoy con mis amigos. No, eso no es santidad. La santidad es sí o no. ¿Eres constante o eres inconstante en tu santidad? Y yo sé que usted puede en este momento decirse, uy, este man vino, pero ¿qué? ¿Me voy? ¿Para eso vine? Entonces, perdóneme, créame que esa no es la razón de esta predicación que el Señor me ha regalado, sino que Dios primeramente me confrontó a mí y me dijo, bueno, ¿y usted qué tan juicioso es con sus devocionales? ¿Qué tan juicioso es viniendo a la iglesia? ¿Qué tan juicioso es con sus proyectos? ¿Qué tan juicioso y consistente es en su santidad? Y Dios ya me lo trabajó a mí, ya me dio duro. Entonces, como fue tan duro para mí, pues espero que hoy no usted coja y, uy, no, es que yo no puedo y soy un débil, sino más bien esto nos aliente a decir, Dios es para tomárnoslo en serio. Amén. Y después de hacerme todas estas preguntas, yo decía, uy, pero es que yo me pongo a analizar y tal vez veo mucho de eso en mí. Y yo me pregunté, ¿y Dios cómo ve eso? ¿Dios cómo ve que nosotros o que yo sea inconstante? Sí, perdón, es que Dios cómo ve la inconstancia. Dios cómo veía la inconstancia del pueblo de Israel. Porque hoy Nancy nos lo recordaba en la prédica de la mañana y es que Israel es un tipo de iglesia, o sea, Israel nos representa a nosotros. Y déjeme decirle que Israel era terrible. Israel en las buenas, Señor, era hacer lo máximo. Pero idolatría, fallas, volver atrás. Y vemos la historia tan dura del pueblo de Israel, porque es una historia dura, muy dura. Y tal vez eso nos muestra un reflejo de qué pasa si somos inconstantes. Entonces, el primer punto, vamos a entrar derecho al tema, es nuestra inconstancia. Hoy vamos a ver cómo está nuestra inconstancia. Y hay un versículo que escribió Santiago que es súper fuerte con esto. Y dice así en Santiago 1 del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque es que esos apóstoles escriben cosas tan duras, porque no pueden ser un poquito más suavecitos. El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué dice aquí la palabra? Que si usted es un hombre de doble ánimo, Dios quiera que no. Pero si usted de pronto dice, estaba hablando, uy, ¿y qué tal que yo sea? Pues vamos a ver que igual en Jesús está la salida. Pero si usted está diciendo, oiga, como que yo soy un hombre de doble ánimo, pues aquí está diciendo que eso no se ve reflejado únicamente en su vida cristiana. Eso no se ve únicamente reflejado en si se congrega, en si va a grupo, en si hace devocional, sino que eso va a terminar afectando su vida en general, en todos sus caminos. Eso incluye familia, eso incluye trabajo, eso incluye su proyección tal vez profesional, incluye todos los caminos. Entonces, cuidado con la inconstancia. Un hombre de doble ánimo, la palabra que se usa en ese texto cuando dice un hombre de doble ánimo, en griego es la palabra dipsukos. Discúlpame que use el griego, pero pues es que mi esposa es la señora Laura, entonces, en griego dipsukos. Esto además quiere decir vacilante, indeciso, de lealtad dividida, de dos almas. Cada vez como que se pone peor, ¿no? Yo cuando estaba leyendo esto y le decía a mi esposa, mi amor, voy a decir esto, y ella era como, porque es duro, a nadie le gusta que le digan, oiga, usted lo está haciendo mal, tiene que tomar una decisión. A nadie le gusta que le confronten o que le diga, oiga, mire este error, tiene que mejorar en esto. A nadie. Es muy difícil recibir bien una crítica constructiva, por más de que la gente lo busque para el bien de uno. Hoy la Biblia nos está haciendo esta crítica constructiva. Nos habla de que es una persona con dos mentes o dos almas, es decir, una persona que no es estable por su condición emocional, una persona que fácilmente se deja llevar por sus emociones. ¿Ok? Y vamos a ver que gracias al Señor tenemos emociones, porque si no seríamos como robots, pero no debemos dejarnos dominar por estas. A un hombre de doble ánimo le cuesta tener una fe plena en Dios. Todo esto está basado en el texto que les leí de Santiago 1 del 5 al 8. Entonces lo primero que sacamos de ese texto es que a un hombre de doble ánimo le cuesta tener una fe plena en Dios. ¿Y esto por qué pasa? Porque una parte de su mente está segura de algo, mientras que la otra parte duda. ¿A qué se refiere esto? Que una parte de usted, o no sé si es usted, o una parte de una persona de doble ánimo, está segura en Dios. Está diciendo, yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús me salvó, yo creo que soy santo, pero hay otra parte que está dudando. ¿Qué lo pone a dudar? Pero es que el dinero es necesario. Pero es que tener amistades es necesario. Y como que siempre está jugando en, lo de Dios es lo mejor. Pero es que estoy en el mundo y no puedo ser como un alienígena. ¿Ok? Entonces, juega siempre con esa parte. Y a una persona de doble ánimo le cuesta tener una fe plena en Dios. No sé si usted es bendecido por tener una fe plena en Dios, pero y si no, puede que usted sea un hombre de doble ánimo. Puede que usted no tenga esa paz completa de confiar en que lo que dice en la palabra es 100% real. Y yo con esto quería hacer la aclaración, no quiere decir que usted no debe cuestionarse, no quiere decir que usted sea preguntón, no quiere decir que usted, oiga, pero ¿por qué pasa esto? No, haga las preguntas que usted quiera, hágale las preguntas que usted quiera a Dios, hágale las preguntas que usted quiera a la palabra. Pero ¿qué es lo que está mal? No que usted se pregunte, sino está mal que usted no le crea a la palabra, que usted no le crea a Dios, porque ese debe ser su sí rotundo. La palabra debe ser lo que define todo. Usted puede tener muchas dudas, pero en la palabra va a encontrar la respuesta y eso debe ser lo que usted cree. ¿Amén? Ojo, porque hay muchas caras preocupadas y, por favor. Sabemos que la fe es probada con los problemas, ¿o no? En la palabra lo dice. Y ahí viene el gran problema de un hombre de doble ánimo. Si la fe es probada con los problemas
y el hombre de doble ánimo no está sembrado en la roca firme que es Cristo, cuando viene el problema, lo derrumba. Cuando viene el problema, le hace perder su fe. Cuando viene el problema, lo echa para atrás. Porque la fe es probada con los problemas. Dice en 1 de Pedro 1, 6 y 7, la primera parte en la traducción lenguaje actual. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Entonces, si usted tiene problemas, si usted ahorita en su vida o si en general tiene problemas, ¿qué dice la palabra? Alégrese. Pero lastimosamente, una persona de doble ánimo le llegan los problemas y lo vuelven nada. Lo achicopalan, lo hacen retroceder. Muchos hasta cuando viene el problema pierden su fe en Jesús y se alejan totalmente de la verdad que habían recibido. Porque al hombre de doble ánimo le cuesta tener una fe plena. ¿En qué parte del versículo de Santiago leemos esto? Cuando dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es la fe de una persona de doble ánimo. Creo en esto, sí, yo creo que la palabra es real, pero viene la ola para el otro lado y, pero es que me llama la atención el budismo y las cosas así re extrañas. Eso es un hombre de doble ánimo, aquí y allá. Y ahorita vamos a leer lo que dice Elías, que el señor Elías es muy claro. Otro problema, aparte de la falta de fe que tiene un hombre de doble ánimo, es la duda. ¿Y qué es la duda? La duda es la falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Entonces, la duda le impide a usted también tener fe. Está muy pegado a lo primero. Si usted va de aquí a allá como las olas del mar, usted va a estar lleno de dudas. Pero es que sí, yo creo que Dios existe porque pues vea todo lo que hizo, pero ¿será que sí me puede curar de este cáncer? ¿O será que esta enfermedad tan grave que estoy pasando sí es de Dios? ¿Será que la soberanía de Dios es tan grande? Eso es duda, eso es cuestionar la palabra, eso es cuestionar quién es Dios. Entonces, ojo con la duda. En Santiago 1:6 dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Ok? Cuidado con la duda. Tercero de ese versículo que sacamos, un hombre de doble ánimo es inestable. Inestable también se puede decir que es inconstante en todos sus caminos, o sea, en todo lo que hacen. Me gustó mucho como lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, porque dice así, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, doble ánimo, pues habla de dos partes, la parte que cree en Dios y la parte del mundo. Eso es un hombre de doble ánimo. Entonces, está dividida, es inconstante. Y querido hermano, parte de por qué yo creo que Dios trajo esta palabra a nosotros. Ayer veía una predicación mientras alistaba esto y las diapositivas y todo aquello. Y la predicadora decía que Dios está madurando a su iglesia. Dios está llevando en un proceso de madurez a su iglesia. Y para esto es necesario mirar cosas como estas. Porque no es la iglesia ICAS, no es la iglesia Perenceja, la iglesia no sé de dónde, es la iglesia global. Dios la está madurando porque para los tiempos que estamos viviendo necesitamos ser creyentes maduros. No creyentes de que en la más mínima nos dejamos acabar por eso. Entonces, la iglesia de Dios está madurando y usted no puede tener su lealtad dividida entre el mundo y Dios. Y viene lo que les decía. Porque miren lo que encontré en Pedro también, y es que un hombre de doble ánimo es fácilmente seducido por falsas doctrinas. Cuando usted confía en Dios, usted ve una doctrina extraña y usted dice, ¿eso está en la Biblia? Eso como que no va acorde a lo que yo creo que es Dios o a lo que yo sé que es Dios más bien. Eso suena como raro, yo voy a ir a buscarlo pues. Puede que el predicador se haya equivocado, pero... un hombre de doble ánimo, ¿en serio es así? ¿Gracia? ¿En serio? ¿Jesús pagó por mí? ¿Puedo hacer lo que quiera? ¿Puedo pecar como quiera? Porque la gracia es soberana. Ojo con las falsas doctrinas. Y miren lo que dice Pedro. Estos dos libritos de Pedro, de unos capitulitos, pero qué cosa tan llena, tan nutritiva, de verdad, esos libros.
En 2 de Pedro 2, 12 al 14, hablando, quiero hacer la aclaración, este es un capítulo completo que habla de los falsos profetas, ¿ok? Esto no lo estoy señalando, estoy diciéndole es usted, son los falsos profetas, aquellos que se levantan tal vez a engañar al pueblo, a decir cosas que no son de Dios, a tergiversar la palabra, esos son los falsos profetas. Dice así: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, los falsos profetas, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es súper fuerte como la palabra le habla a los falsos profetas, como animales irracionales, no se sacian del pecado, no tienen un límite. Pero lo más duro de esto es que ellos no se sienten tal vez bien en decir lo que dicen, sino que ellos se quieren llevar a los que puedan. Y que dice aquí que seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son esas almas inconstantes? Como lo hemos leído, las personas de doble ánimo. Si usted es una persona de doble ánimo, fácilmente van a llegar a endulzarle el oído. Fácilmente van a venderle una teología equivocada. Y hay que tener cuidado con esto. Porque su confianza y su teología no depende del pastor, no depende de ICAS, no depende de lo que digan los predicadores. Su teología depende de lo que está en la palabra. Eso es lo que somos nosotros, ¿ok? Entonces, ojo con los falsos y ojo porque si usted es inconstante, muy fácilmente lo van a seducir. Es una alerta, no sé si Dios estaba alertando a alguien que tal vez estaba dejándose seducir. Ojo. Ya después de este texto tan duro, ya podemos ver un poco cómo es nuestra inconstancia. Pero ahora vamos a ver un poco qué piensa Dios de nuestra inconstancia. El segundo punto habla de esto y se llama Dios y nuestra inconstancia. Más claro para dónde. Dios y nuestra inconstancia. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra a salvarnos, dijo un montón de cosas para nosotros y entre esas habla de esto. En Mateo 6, 24, la primera parte, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y está súper claro, usted no puede servir a dos señores. Usted no puede servir al Señor Dios soberano y al Señor carne, al Señor mundo, al Señor los placeres. Usted no puede servir a dos señores, porque o ama a uno o aborrece al otro. Entonces, si usted por gracia del Señor está aquí, Dios mío, ¿por qué me ha puesto a decir estas cosas? Está aquí, digamos que usted siente una inclinación a Dios, porque ¿quién más viene un domingo a una iglesia? El que dice, no, yo creo que Dios es lo correcto. Pero ¿eso es lo que refleja su vida? ¿En su vida se ve que el Señor de su vida es Dios? ¿O el Señor de su vida es Dios cuando usted viene a la iglesia? El Señor de su vida es Dios cuando usted va a grupo y todos los que están ahí son santos. Y cuando usted está en su trabajo, pareciera que el Señor Dios no fuera el Señor de su vida. Y qué duro. Pero dice Jesús mismo que ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. ¿Ok? Mucha gente quiere estar bien con Dios y al mismo tiempo estar bien con el mundo. Esto es imposible. No quiere decir que usted se vuelva un apático, no quiere decir que usted ahora no pueda estar con personas del mundo. Sí, usted puede, obviamente, porque cómo no, es imposible. Pero no quiere decir que usted se mezcle con ellos, no quiere decir que para usted sea lo mismo compartir tal vez con una persona que está sembrada en Dios, a una persona que le va a decir, ay no, camine, pues, acompáñeme a un bar y usted se toma una limonada, pero vamos ahí, que es que ya el ambiente es chévere. Con eso no se puede.
Eso es totalmente opuesto a lo que es Dios. El mundo es totalmente opuesto a lo que es Dios. Entonces, o usted ama al uno o aborrece al otro. En Primera de Reyes, aquí es donde le digo que Elías, ¿qué profeta Elías? Es tremendo, ya quiero llegar a ese libro de Reyes para leer Elías más detenidamente. Pero cuando Elías estaba, el rey era Acab, enfrentando al rey Acab, que yo me acuerdo que esa Jezabel era tremenda. Últimamente se ha predicado mucho de Jezabel y Acab. Esa Jezabel, Dios mío, guárdanos de esa Jezabel. Pero Acab se dejó llevar fácilmente por lo que Jezabel le decía. Vemos todo lo que le pasó al pueblo de Israel, muy seguramente por la justicia soberana de Dios. Pero en este capítulo que les voy a leer, solo es un versiculito, pero es que tengo que ponerlos en contexto. Acuérdense que Acab había mandado a buscar a Elías por aquí y por allá, y Elías llega donde él. De hecho, a donde, ¿quién es el otro? ¿Abdías? ¿El otro profeta? Y él le dice, vaya, dígale a su señor Acab que yo llegué. Y Abdías le da miedo, dice, si yo voy, Acab me va a matar. Entonces Elías le dice, de una manera u otra, hoy me voy a encontrar con Acab. El caso es que Elías va, se encuentra con Acab, tienen su encuentro, y es cuando están todos los profetas de Baal, un montón, creo que eran 800 profetas de Baal contra un profeta del Señor, Elías. Pero aquí es donde vamos a ver que el número no es lo que cuenta, sino al Dios al que se le sirve. ¿Ok? El mundo le puede vender lo que le quiera y es bueno para endulzar el oído, acuérdese lo que hemos visto en la palabra. Pero cuando usted va a ver, el Señor es el único que cumple, el Señor es el Todopoderoso. ¿A quién más iremos? Solo a Él. Entonces, cuando Elías le dice a Acab, listo, traiga sus profetas, vamos a probar quién es el verdadero Señor. También manda a llamar al pueblo de Israel, porque es lo que le digo, que el pueblo de Israel es terrible, pero nos representa a nosotros tristemente. Y el pueblo de Israel estaba adorando a los, ¿cómo se llama ese? A Baal. Uy, ese es horrible, ayer mi esposa me lo mostró. Es al que le sacrificaban niños. Y el pueblo de Israel se olvida de todo lo que Dios había hecho y adora a este Baal. Pero ese no es el meollo del asunto, eso es para después. Pero miren lo que Elías le dice al pueblo de Israel cuando ya está el pueblo de Israel reunido y pasa esto. Primera de Reyes 18:21, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Elías se paró frente a ellos, frente al pueblo de Israel, y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y me encantó este texto porque habla de lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Elías prácticamente le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo seguirán siendo hombres de doble ánimo? Baal o el Señor, escojan. Pero a los dos no se puede. Y ¡ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! Elías confronta a Israel y le dice, ¿hasta cuándo serán hombres de doble ánimo? Y es tal vez lo que Dios quiere decirles hoy. Dios a través mío, para que no le decirles lo que Mateo quiere decirles hoy, porque eso no sirve para nada. Que el Espíritu Santo revelándole a la persona que lo necesite. Así sea una persona que hoy diga, me decido fielmente a Dios. Yo me siento súper satisfecho, como una buena bandeja paisa. Entonces, con que uno, pero si todos hoy dicen, es que Dios es Dios y yo sigo a Dios, mundo, ¿para qué? Baal, ¿para qué? Alabado sea el Señor, porque esta iglesia va a madurar de una manera sorprendente. Y hasta el momento puede que usted haya dicho mucho en muchas partes de esta predica, uy, yo soy inconstante. Entonces, ¿qué debería hacer? Porque aquí dice, bueno, escoja entre Dios o Baal. Pues ¿será que me quedo entonces con Baal porque si soy tan inconstante? No, iglesia. Eso no es lo que Dios le está diciendo en esta mañana. Se lo aclaro y se lo digo así directamente. Porque no falta ahorita en 8 días la iglesia a la mitad. No, pues como dijeron que nos fuéramos con Baal, eso ya es decisión suya. Yo por mi parte hago lo mío.
Entonces, si usted es inconstante, si usted es hombre de doble ánimo, si usted se siente identificado con parece que le estuviera vendiendo algo, ¿no? Si usted se siente identificado con lo que he dicho, déjeme decirle que hay una manera de salir de esto. Y la única manera y la única respuesta, al igual que la respuesta para casi todo, es Jesús. Jesús le puede ayudar a usted en su inconstancia. Y ese es mi tercer punto. Jesús nos ayuda a vencer la inconstancia. Qué bueno es Dios, ¿no? Que nos ve siendo como somos y viene a correr a nuestro rescate. Hoy Jesús le está diciendo, ¿usted es inconstante? Búsqueme, porque yo le voy a dar la certeza, yo le voy a dar la firmeza para que usted deje de ser un hombre de doble ánimo. Y, esto también está re duro. Quiero decirle que tristemente la inconstancia es señal de que tenemos un carácter débil. A nadie le gusta que le digan que es un débil de carácter. A nadie. Pero si usted es inconstante, usted necesita que Jesús trabaje en su carácter. Porque el carácter es lo que es usted. Y si lo que es usted es un inconsistente, pues no va para ningún lado. Si usted se siente estancado en su vida terrenal, en su profesión, en su trabajo, si usted se siente estancado en su vida espiritual, puede ser porque usted sea inconstante, porque usted esté jugando a, uy, qué rico Dios, uy, qué rico el mundo. Y así no se puede. Ojo, si usted es débil de carácter, vaya a Jesús. Y me gustó esto que encontré, porque hay un discípulo que podemos identificar con esto. A mí me encanta y últimamente estaba así, desde la prédica pasada yo les dije que los discípulos y qué bonito y que la serie y que todo y tan. Pues imagínense que hay un discípulo que podríamos decir en esta mañana que era de doble ánimo. ¿Alguien sabe qué discípulo es? Pedro. Imagínense, Pedro, nada más ni nadie menos que el líder de los 12 discípulos. ¿Ah? Jesús escoge a una persona inconstante para liderar, para edificar su iglesia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y esto nos habla de los grandes planes que puede Dios tener para usted. Porque lo que para Pedro era su inconstancia y su, ay Señor, hasta la vida doy por ti. Uy, ¿quién es ese Señor? Eso es ser inconstante. Y después, ¿qué hizo Pedro cuando Jesús trabajó en su carácter? No me le digo nada más que escribió 2 libritos que son, usted lo lee en 2 días de buen devocional, pero qué señores libros. Y qué cosa es lo que hizo Pedro. Pero el Pedro en el que Jesús trabajó. Porque si se hubiera quedado en Simón, yo creo que ni en la Biblia hubiera dicho como y escogieron a Simón y nunca volvió a aparecer. Vamos a ver qué pasó con Simón Pedro. Simón, por naturaleza, ustedes saben cómo era, impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Así era Simón. Pero vamos a ver, desde que Jesús lo escogió, desde que Jesús le dijo, ven, quiero que dejes de ser pescador para ser pescador de hombres, miren que Jesús ya empieza a trabajar en su carácter. Porque en el momento que lo llamó, y se los leo en Juan 1, 41 y 42, dice así, Andrés, que era el hermano, Andrés fue a llamar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Y Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Imagínense. Jesús lo acaba de conocer y ya está trabajando en él porque sabe lo que va a hacer Pedro en sus manos. Desde el inicio le dice, tú ya no vas a ser Simón, tú ahora vas a ser Pedro. Pedro, piedra, fuerza, base. Eso iba a ser Pedro. Y así es Jesús con nosotros, qué bonito. Porque Él no lo ve a usted como, uy, este man otra vez. Ni siquiera al pastor que es carne, tristemente,
nos ve así, como este man otra vez llamándome hasta ahora. No, vemos la gracia del Señor a través del pastor. Imagínese cómo es Jesús mismo, desde el inicio. Recuerde el primer día que usted se acercó a Jesús, ¿usted cómo llegó? Uy, la mayoría llegamos, de verdad que yo creo que ni nosotros mismos nos hubiéramos aceptado, vueltos nada, con el corazón, con nuestro carácter. Y así fue como Jesús encontró a Simón, porque ya vimos lo que era Simón. Y desde el inicio le dice, hey, ya no Simón, Pedro. El que él está diciendo, cambiando, trabajando en su carácter. Pedro fue el que lleno de fe dejó la barca para caminar sobre el agua y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Esto nos habla de que aún después de que ya estaba con Jesús, de que ya él decía maravillas, el que ya lo conocía, Pedro seguía trabajando en su inconstancia. Pedro ve a Jesús y le dice, uy sí, Señor, si eres tú, dime que vaya hacia ti, están en el agua, acuérdese. Y Pedro, confiado en su ánimo, acuérdese, doble ánimo, en ese momento ánimo totalmente fijo en Dios, en Jesús. Voy para allá, Señor. 2 pasos, 3 pasos, uy, tormenta, uy, agua profundo, su fe, pa'l piso, vuelto nada. ¿Qué pasó? Se hundió, llegó el Señor a rescatarlo. Pedro, ya caminando con Jesús, todavía estaba puliendo su doble ánimo. Ahí vemos una falla, porque yo le aseguro que si Pedro sigue, yo confío en Jesús, llega a los brazos del Maestro. Pero su doble ánimo lo hizo hundirse. Pedro también fue el que se jactó diciendo que aunque todos lo abandonaran, él jamás lo abandonaría. Medio capítulo más abajo lo negó, no una, no 2, 3 veces. Esto es un hombre de doble ánimo, que viene aquí, levanta las manos y dice, Dios, eres lo máximo. Pero aparece la más mínima oportunidad y, uy, mundo, qué bonito que eres. Esto es ser de doble ánimo. Entonces, podemos ver que, obviamente, Pedro seguía con sus cosas después de esto. Justo en esta historia ya pasó, cogieron a Jesús, murió. Yo no me imagino cómo se sintió Pedro cuando Jesús estaba muerto, porque lo había negado. Y él le había dicho, es que yo te amo hasta el fin. Y lo negó. ¿Cómo se estaba sintiendo Pedro? Terrible. Mas, sin embargo, recién Jesús resucita. ¿Qué es lo que hace? Llamar a Pedro. O sea, los reúne a todos, pero hay un versículo específico donde dice, traigan a Pedro porque necesito que él esté. Y desde ahí yo creo que algo cambió en Pedro, porque llegó al fondo a negar al Maestro para luego ojos fijos en Jesús. Y vemos todo lo que hizo Pedro. Gracias a él podríamos decir que los gentiles pues podemos tener acceso al Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jesús le había hecho una promesa a Pedro. Y sabemos que si hay algo que es Dios, y Jesús obviamente porque es Dios, es alguien que cumple las promesas que hace. Así que no hay inconstancia mayor que le vaya a quitar a usted la promesa que Dios le ha dado. Más bien, mire usted qué tanto la retrasa. Mire qué tan largo va a ser usted el proceso. ¿Ok? Miren la promesa que le había hecho. Y esto es cuando, miren lo que dice Pedro, que se lo reveló Dios mismo. Mateo 16 del 13 al 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes, los discípulos, quiénes dicen que soy? Y Simón Pedro, el impetuoso, se levantó y contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Es una promesa que le hizo a Pedro de que sobre él iba a edificar la iglesia,
Pero ¿qué dice? Que a esa iglesia la muerte no la vencerá. Y esa es la buena noticia, aparte de la buena noticia que les traigo a ustedes. La muerte no los puede vencer, porque Jesús ya derrotó a la muerte. Jesús ya hizo lo imposible por usted. Ahora usted haga lo posible, siga fielmente a Dios. Y ahí no se queda la promesa, porque yo hasta iba a leer la promesa, pero es que se me hace que lo que le dice después Jesús a Pedro es increíble. Entonces decía, y el poder de la muerte no la conquistará. Vamos al 19. Y dice, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esa es la promesa que Jesús le hizo al Pedro, que lo iba a negar, que era inconstante, que era indeciso. ¿Y qué promesa? O sea, le dijo, lo que tú niegues aquí en la tierra, en el cielo, no será permitido. Qué tremendo, le dio las llaves del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Qué autoridad la que le da Jesús a Pedro. Y esa es la autoridad que Jesús le puede dar a usted si se entrega a Él. Tremendo. Porque Dios y Jesús no se queda mirando, este es inconstante, no me sirve, el que sigue, usted también inconstante, porque yo creo que ahí se quedaría con todos y no hubiera elegido a ninguno. Más bien Jesús dice, ven con tu dificultad, ven con tu debilidad y voy a hacer cosas sobrenaturales a través de ti. Y es esto lo maravilloso del Evangelio, porque el Evangelio sí nos promete plenitud. Nos promete tener una buena vida, pero eso no quiere decir una vida sin problemas, una vida llena de plata, una vida sin enfermedades, una vida donde toda mi familia es salva. No, porque la plenitud de Dios va más allá que la plenitud que el mundo busca. La plenitud del mundo está bien con eso. Tengo dinero, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? No tienes nada. Mas, sin embargo, Jesús tiene vida, tiene agua. Tiene el agua que quita realmente la sed. Entonces, y esto tiene mucha importancia por lo que les decía. Dios cumple todas sus promesas y la promesa que le hizo a Simón Pedro se cumplió. Y fue el Pedro que, como casi todos los discípulos, murió, él también murió como un mártir. Ah, sí, claro, él fue claro. Y repesado, crucificado también. Pero él dijo, sí, crucificado, pero no como mi Señor, porque no soy digno. Pedro, uy, Dios mío, lo que puedes hacer. Iglesia, para alivianar un poco, les tengo buenas noticias. Y ya para cerrar, esto estuvo súper. Ya para cerrar, les quiero dar 3 buenas noticias. Porque si usted es doble ánimo, no sé qué, ay, doble ánimo, porque estaba, pues, en ese momento estaría con el doble ánimo carnal. Al menos en este momento recíbalo con el doble ánimo que confía en Dios y quédese en ese ojalá de aquí en adelante. Porque le voy a decir la primera de ellas y es que Dios es fiel. ¿Qué nos habla la fidelidad de Dios? Que no depende tal vez de que nosotros le seamos infieles. Y eso es lo que dice en la palabra. Porque Dios es fiel y punto. No es Dios es fiel si tú haces esto, si pasa esto. Dios es fiel. Y en la palabra dice en 2 de Timoteo 2:13, que creo que Hilary lo está leyendo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Déjeme decirle que la fidelidad de Dios hace parte de lo que es Dios en su esencia. Él no puede ser infiel. Y qué maravilloso, porque les digo que es una buena noticia. Porque si Dios realmente es el Señor de su vida, Él va a permanecer fiel. Hasta el final de los tiempos, Él permanece fiel. La segunda buena noticia que le tengo hoy, gracias Señor, porque Dios es tardo para la ira. ¿Usted se imagina que Dios fuera impaciente como nosotros? Hace rato que hubiera
No sé, iríamos en el diluvio número 57 mil millones. Porque ¿qué pasó en el diluvio? El mundo totalmente apartado de Dios. Que Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Y aún en medio de eso, Dios es tardo para la ira. Déjeme leerle lo que dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El Señor Dios es grande en misericordia, el Señor Dios es tardo para la ira. Y eso es maravilloso, porque eso no le quita la justicia que es Dios. Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios es justo. Y más bien cuando recibimos esa justicia, ¿usted sabe por qué? Y lo vemos en la Biblia reflejado todas las veces que el pueblo de Israel pasó por cosas. La vez de lo que les comentaba de Noé, que el diluvio echado todo el mundo y solo la familia de Noé. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Sabe qué es eso? La justicia de Dios. Eso es la justicia de un Dios justo. ¿Y qué pasa? Aunque Dios es justo, también es misericordioso, también es tardo para la ira. Así que usted puede ver esto como una buena noticia de que Dios es increíblemente bueno con nosotros de verdad. O puede verlo como, uy, no, yo creo que yo estoy a punto de agotar la paciencia de Dios. Y qué triste. Y qué doloroso que usted tenga que afrontar la ira de Dios. Y si llega a pasar eso, simplemente es porque Dios le está dando lo que usted se merece. Feo, ¿no? Suena feo. Pero eso es lo que pasaría si usted un día no va a la eternidad con Dios y se va al infierno. Usted va a recibir la paga de sus pecados. Si usted no recibe realmente a Jesús, si usted no sigue realmente a Dios, si usted no rompe ese doble ánimo y se decide por Dios, usted, déjeme decirle tristemente, puede pasar aquí en lo que es este pedacito, como nos decía Víctor, este pedacito de vida que es aquí en la tierra y no en la eternidad. Usted puede pasar aquí una buena vida supuestamente, pero puede pasar una eternidad desastrosa. Entonces, ojo, porque Dios es tardo para la ira, pero Dios es justo. Y la última buena noticia es que Dios es paciente. Qué bonito que es Dios, de verdad. Yo a veces soy tan impaciente que yo digo, Dios, ¿cómo lo haces? Porque uno a veces es líder de un grupo y no puede soportarlos a todos. Pero es que Dios los escucha a todo el mundo. Imagínese tener ese nivel de paciencia. Uy, Dios. En 2 de Pedro 3:9, Nueva Traducción Viviente, dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y ese es nuestro Dios paciente. Dios no es lento. Dios no, usted, ay, pero ¿cuándo vas a venir, Señor? Cuando tenga que venir. Que lo anhelamos, sí, pero es cuando tenga que venir. ¿Y sabe por qué Dios se toma los tiempos que se toma? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y esto a mí se me hace fuerte, porque parte de ese que Él no quiere que nadie se pierda, hace parte también de la tarea que Dios nos dio a nosotros. ¿Cuál fue la tarea que Dios nos dio? La gran comisión. Id y haced discípulos. Vayan, expandan mi evangelio, expandan las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso, porque ni al más pecador Dios le hace el feo. Ni al asesino, al violador de niños. Esto suena duro, pero si esa persona se arrepiente, nos vemos en el cielo. Porque ese es el Dios que es tardo para la ira. Ese es el Dios que es paciente. Ese es el Dios que no quiere que nadie se pierda. ¡Oh!
Imagínese la misericordia tan grande de Dios, que viendo el mundo como está y como ha estado, porque el mundo siempre ha sido perverso, no los ve diciendo, uy, pues es que los destruyo. Los ve diciendo, no quiero que se pierdan. Los ve diciendo, ¿por qué no me siguen a mí? ¿Por qué se enfocan en idolatrar a Baal, al mundo, a la carne? Ese es nuestro Dios. Y acuérdese, le acabo de dar un pequeño que no lo tenía aquí, pero usted juega un papel en eso. Y si usted es un hombre de doble ánimo, usted no va a desempeñar la tarea que Dios le ha dado como debe. Porque un hombre de doble ánimo no se atreve a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque lo pillan en el mundo. ¿Y qué? Pues perdió toda la autoridad. ¿Cómo le va a ir a hablar a otros? Oiga, sigan a Dios. ¿Ok? Y esto que estoy diciendo es una responsabilidad grandísima, empezando por mí. Pero es algo que le quiero regalar a todos. Dios es tardo para la ira. Dios está esperando que más personas se salven. Él quisiera que todo el mundo se salvara, pero no todo el mundo va a pararle bolas a lo que es Dios. Uy, santidad, uy, no, yo por allá no voy. Una iglesia, uy, ni loco. Ese tristemente es el mundo al que Dios nos llama a ir a hablarle. Y ya para finalizar, Romanos 2, versículo 4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? No subestime y no eche por basura la paciencia que Dios tiene con usted. Porque acuérdese que Dios es justo. Pero este versículo realmente me encantó y para mí fue como la cerecita sobre el pastel. Porque se los voy a volver a leer y dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No es que aunque seas un hombre de doble ánimo ahorita, en el nombre de Jesucristo no más, Dios es paciente y bondadoso contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Y hay personas que tienen su corazón tan endurecido que esto no significa nada. Dios es bondadoso. Re bien. Entonces voy a seguir pecando porque Dios es bondadoso. Dios mío. ¿Acaso esto no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? He aquí el cómo tú puedes salir de ese doble ánimo. Primero, totalmente aferrado de Jesús. Pero no quiere decir que por la gracia de Dios tú vas a quedarte en tu pecado. No, esta paciencia de Dios es para que tú te arrepientas y abandones tu pecado. Dios es paciente. Dios es bondadoso. Hoy acepta a Jesús y abandona tu pecado. Amén, iglesia.